Ahora sí. Bueno, mi nombre es Augusto Sánchez. Hoy vamos a ver el webinar de inteligencia artificial aplicado a la agricultura digital, que bueno, es una propuesta de la Academia de Agricultura Digital, eh, que nace de la iniciativa principalmente de dos profesionales que son Leonardo Cristal y Lucas Cristalis. Ellos participan activamente de lo que es la creación de tecnología aplicada a la agricultura, en este caso principalmente software, hace más de 15 años que están embarcados en este proyecto, y bueno, hoy nos traen esta clase a modo de resumen de lo que fue su experiencia y lo que se pudieron encontrar en todos estos años de cara a lo que es la inteligencia artificial y el panorama, sobre todo en Latinoamérica, de lo que es el agro, y bueno, la idea es un poco sentar unas bases, que todos tengamos un poco los mismos conceptos y ver realmente cómo se logra aplicar inteligencia artificial, eliminando las frustraciones con las que generalmente se encuentra un productor a la hora de intentar ya sea digitalizar su negocio o tener mejores prácticas. Eh, Así que bueno, vamos a comenzar, que hoy un poco el paradigma que vamos a ver hoy es cómo transformar los datos del campo en decisiones prácticas, ¿no? Acá les voy pasando en la presentación. Y tenemos de entrada esta primera imagen, que bueno, básicamente esta imagen representa un poco el panorama actual que vieron los profesionales, que en la actualidad existen una abundancia de sistemas, aplicaciones y herramientas digitales, eh, incluso para el nicho del agro, ¿no? Acá en el mapa van a ver que están organizadas las diferentes empresas por categorías, tipos de empresa, a qué se dedica cada una. Vemos que no solo que hay un montón de empresas, sino que también hay distintos tipos. ¿Qué pasa? El usuario de entrada se encuentra con esta cantidad de sistemas que todos requieren cierta capacitación, son sistemas que no se comunican entre sí, y básicamente el usuario se ve abrumado a la hora de introducirse a usar una aplicación, porque la mayor parte del tiempo se le está insumiendo lo que es la carga de datos o la capacitación. Entonces, bueno, vemos que, digamos, lo que sucede en la actualidad no es que falta tecnología, sino que lo que está faltando es integración de todos estos sistemas con los que estamos interactuando en la actualidad para lograr, ¿no? Tenerlos centralizados y normalizados en un lugar donde esos datos se puedan comunicar entre sí y nosotros podamos obtener valor de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que los profesionales nos presentaron? Vamos a ver un poco la presentación en tres partes. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a empezar primero con la problemática que ellos pudieron ver, después les presentamos la solución que ellos nos traen, o lo que identificaron que es lo que funciona en la industria en la actualidad para realmente obtener valor de aplicar inteligencia artificial, y después vamos a ver al final un caso práctico de uno de estos sistemas o herramientas, digamos. Así que, bueno, acá arrancamos con el problema actual, que es la paradoja de la abundancia, ¿no? Es decir, el campo está inundado de datos, pero hay una sequía de información. No tenemos información que realmente nos modifique nuestra toma de decisión o nuestro manejo agronómico. Y identificaron principalmente dos verticales por las cuales se da este problema. En primer lugar, el primero es la fragmentación, es decir, no se tiene una visión integral del negocio, y acá la fragmentación puede ser de dos tipos. En primer lugar, contamos con lo que es la fragmentación física, es decir, los datos están dispersos en distintos lados que no están siendo compatibles entre sí, como por ejemplo, la mayoría se conocen las planillas de Excel, manejamos datos o llevamos la contabilidad ahí, o incluso puede ser datos que tengamos integrados en un sistema empresarial, un ERP, para llevar nuestras finanzas, puede ser información que tengamos desperdigada en mails, en, ¿cómo es? Eh, Mensajes de WhatsApp que intercambiamos constantemente, hasta incluso anotaciones que llevamos a papel. Entonces acá hay una incompatibilidad, ¿no?
Y el otro tipo de fragmentación es el de carácter lógico. Es decir, no solo están ubicados en distintos lugares, sino que no se pueden comunicar entre sí porque estos tipos de datos no están hablando el mismo idioma. Acá lo que necesitaríamos es un soporte que nos permita volcar todos nuestros datos y normalizarlos, ¿no? Que se puedan comunicar entre sí y que a través de estos cruces nosotros después lo traduzcamos en información o valor agregado. El otro problema que vieron los profesionales es el cuello de botella que pasa con el conocimiento experto, que generalmente la persona idónea o el experto, cuando se retira o se va, se lleva consigo toda esa experiencia y, bueno, digamos, no es transferible esto. Además ellos lo pudieron ver en que esta limitante se da por dos frentes. Uno que es principalmente la baja adopción de la tecnología. Las personas que son realmente entendidas del tema son muy pocas. Ahí vemos en el gráfico que nos señala, la mayoría todavía se maneja en Excel básico, más del 80%. Es decir, una planilla simple donde uno lleva quizás el manejo agronómico, las labores aplicadas, alguna suma, algún cálculo para nuestros insumos, productos, lo que sea, y vemos que menos del 20 y del 15% de las personas adoptan tecnologías GIS o de Business Intelligence, por ejemplo. Y la otra limitante asociada al experto es la de el alcance físico, es decir, no podemos tenerla constantemente en todo el tiempo, y de hecho que está segmentado su día y sus horarios a sus responsabilidades. Bien, entonces acá es donde nos acercan la solución como plataforma, que básicamente es una estructura de 3 niveles, ¿no? No necesitamos seguir integrando aplicaciones y sistemas, sino que necesitamos entender cómo funciona de base esta arquitectura para obtener valor al final de toda esta organización que vamos a tomar. Entonces, bueno, en primer lugar acá vemos que tenemos el Data Hub, que básicamente, ¿qué es lo que es nuestro Data Hub? Es un centro de datos. Ahí disculpen, se salió la... ahí está, perfecto. Bien, es un centro de datos, es decir, es un lugar de soporte donde nosotros vamos a poder centralizar, normalizar y tener al acceso nuestros datos para luego ser procesados. Vemos entonces que dentro de nuestro Data Hub que vamos a tener, ¿no? Aplicaciones, sistemas web, dispositivos, integraciones de, por ejemplo, datos externos, ya sea nosotros tengamos cargada información relevante para nuestro negocio en un sistema empresarial, un sistema de gestión, o quizás incluso APIs externas de proveedores de datos y de información, ¿no? Entonces, acá la idea es que nosotros centralicemos la mayor cantidad de datos que recolectemos, tanto de nuestros campos como nuestros cultivos o los de nuestros clientes. Bien, en segundo lugar de esta gran estructura, tenemos lo que es el motor de ciencia de datos. Digamos, el motor de ciencia de datos lo que nos permite es procesar y modelar todos estos datos que recopilamos para luego traducirlos en información que se complemente con nuestro conocimiento para, bueno, tomar mejores decisiones o cambiar el rumbo de cómo venimos manejando ya sea nuestro cultivo, nuestro asesoramiento o lo que estemos llevando a cabo, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros logramos estandarizar todos nuestros datos, tenerlos integrados en un mismo sistema, que conversen entre sí, que hablen un mismo idioma, por así decir, que esto en realidad no es un trabajo que tengamos que hacer nosotros, digamos, estos sistemas complejos que están especializados para hacer ese trabajo por nosotros. Ya más adelante vamos a ver cómo es la interacción nuestra con estos sistemas que
digamos, a medida que evolucionan, cada vez va siendo mucho más simple y natural, digamos. Entonces, va eliminando un poco esta necesidad del conocimiento experto para realmente poder interactuar. Y bueno, por último, tenemos el motor de el motor de inteligencia artificial, que como ven en el interfaz van a poder reconocer que es muy similar a los productos que están de moda hoy en día, como lo son ChatGPT, por ejemplo, los más conocidos, Gemini, Claude. Básicamente, lo que es una interfaz de chat conversacional que lo que hace es contextualizar nuestra información y nos, de alguna forma, democratiza el acceso para personas que no somos expertos a el uso de estas tecnologías complejas y poder conversar de forma natural, como lo hacemos con cualquiera, es decir, en lenguaje natural, contra un copiloto de inteligencia artificial especializado en agronegocios, que además tiene el contexto de toda nuestra información que le fuimos volcando. Y no es, perdón, el contexto, nosotros le cargamos datos, lo que el sistema hizo fue procesar esos datos, ahora vamos a ver ejemplos de información que se puede generar, y automáticamente lo tenemos disponible a esta información para conversar ida y vuelta con un chat en lenguaje normal, como lo hacemos con cualquier persona. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar un poco más por cada una de estas verticales de esta arquitectura de 3 pasos. Bueno, en primer lugar, como veíamos, el Data Hub o centro de datos, que es una gran estructura de datos dispuesta de cierta forma que le permite la comunicación transversal a todo nuestro manejo, que básicamente el centro de datos nos ordena, ingesta y estandariza todos nuestros datos. ¿Y cómo comenzamos? Digamos, los expertos han identificado a lo largo de toda su evolución en la industria que es muy difícil llevar a los usuarios a que brinden sus datos o incluso, bueno, se comprometan con la carga. Por lo que este tipo de tecnologías hoy en día requiere cada vez menos de nuestra carga para enriquecer los análisis que hace. Entonces acá vemos que todo comienza dibujando el campo. Es decir, a partir de simplemente dar de alta un polígono, como lo sabemos la mayoría, que es dibujar el perímetro de nuestro campo, o cargar un archivo KML como podemos extraerlo del Google Earth o de las maquinarias de donde obtengamos las ubicaciones. Entonces, a partir del polígono, el sistema centraliza y ordena. Entonces, acá que tenemos datos remotos, datos de campo, o sea, dentro de datos remotos podemos tener datos de clima, imágenes satelitales. Para datos asociados al campo tenemos, por ejemplo, datos de muestras, recorridas, datos de manejo agronómico. Después, datos asociados a la maquinaria, monitores de cosecha, monitores de aplicación. Y bueno, sistemas externos, como puede ser alguno gubernamental o algún proveedor de información integrando sus APIs, digamos, sus interfaces programables de integración. Entonces, estos datos pasan a estar georreferenciados espacialmente, estandarizados, normalizados y centralizados, ¿no? Básicamente, este es el eslabón principal para hablar de agricultura digital. Sin tener conformado un centro de datos de esta forma, no podemos hablar de agricultura digital porque no vamos a poder capitalizar los siguientes niveles, ¿no? Bueno, acá se muestra, ¿no? Cómo es la carga de un polígono. Esto en distintos sistemas se ve generalmente de esta forma. Vemos que se puede subir un archivo KML o simplemente marcar los puntos y asociar datos muy, muy simples, ¿no? En este caso, nada de información productiva ni relevante para el manejo. Después tenemos todavía otra capa, si quisiéramos ir más profundo y conocemos
qué cultivos están sembrados, podemos ver la carga del cultivo. Acá sí en el cultivo podemos asociar información un poco más relevante, ¿no? Para enriquecer los análisis, como puede ser el tipo de cultivo que hay en el momento, el híbrido o la variedad, la densidad de siembra, la distancia entre surcos y demás. Recién ahí entonces es que una vez que tenemos normalizado nuestro centro de datos o nuestro data hub, es que podemos avanzar o es que realmente va a poder sacar valor de nuestros datos nuestro motor de ciencia de datos, digamos, que acá, ¿qué es lo que hace el motor de ciencia de datos? Básicamente procesa millones de datos crudos y los transforma en información de valor, que esta información la vamos a tener también accesible y para corroborar enseguida ya es un primer paso para ver por dentro nuestro negocio e incluso identificar cosas que en la diaria no estamos viendo. Entonces, bueno, con solo haber dibujado los polígonos es que le estamos permitiendo al motor de ciencia de datos comenzar a trabajar. Y bueno, ¿qué tipo de información? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de información que se genera. Por ejemplo, información a nivel de campo, podemos tener caracterización ambiental, índice de monitoreo de cultivos, rotación de cultivo, agrometeorología. Después, a nivel de cultivo, podemos identificar el tipo de cultivo que está en ese lote, o incluso podemos identificar el polígono del cultivo, si es que se trata de, por ejemplo, un campo de un cliente que no sabemos realmente cómo está segmentado internamente. Podemos también tener predicciones de rendimientos, ya vamos a ver después imágenes de esto. eh, bueno, índices de monitoreo, indicadores agroclimáticos, y ahora paso a mostrarles un ejemplo de cómo se nos va a presentar esta información, ¿no? Acá lo vamos a ver en un informe que integra básicamente todo esto que fui repasando, y bien, bueno, acá por ejemplo, como veíamos, ¿no? Ambientación de cultivos, acá se da una segmentación de las zonas basada en el historial productivo y en otros parámetros más, ¿no? Esta información nos puede servir para determinar, por ejemplo, distintos paquetes de insumos para cada zona, o bueno, de hecho, tomar manejos agronómicos distintos para cada zona. Esto cada uno, me imagino ustedes mejor que yo, le van a saber encontrar la aplicación y el valor. Acá es simplemente mostrarle cómo estas empresas suelen traernos este tipo de información. O sea, desde aquí, desde este punto, nosotros ya podemos empezar a obtener valor agregado, ¿no? Pero después vamos a ver un paso más allá, que es cómo interactuamos con todo esto con nuestro copiloto de inteligencia artificial. Bueno, acá vemos ponderación de productividad, eh, bueno, rendimientos, todo esto es un informe que salió asociado a un cultivo particular, pero acá podemos ver, por ejemplo, eh, un historial de rotación de cultivos, podemos conocer cómo fue históricamente la rotación de sus cultivos con años de agricultura para atrás. Podemos conocer, por ejemplo, el tipo de cultivo que estaba en cada una de las fechas que querramos recorrer, las superficies que correspondía a ese cultivo, conocer fechas de siembra y fechas de cosecha, también ver datos como rendimientos máximos, rendimientos mínimos y promedio, y conocer, bueno, también la producción total, ¿no? Acá después vemos imágenes del crecimiento de biomasa para también analizar cómo fue variando el crecimiento en las distintas zonas. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, a la hora de cosechar, uno puede tomar la decisión de hacer una cosecha segmentada basándose en esperar más o menos una zona o segmentar por calidades, incluso, bueno, acá vemos que ya comienza eh, la toma de decisiones, ¿no? Acá con esta información complementamos el conocimiento del experto, digamos. Después seguimos viendo, por ejemplo, lo que es meteorología. Acá podemos ver
una comparación de cómo fue el clima históricamente en ese lote o campo, o podemos, por ejemplo, también conocer las temperaturas máximas, mínimas. Además, comentarles que este tipo de sistemas nos permite a nosotros adaptar los análisis que hacemos eh, a nuestro criterio. Es decir, aquí, por ejemplo, si uno le interesaría setear una notificación para enterarse cuando hubo momentos de menores a 0 grados y momentos mayores a 25 grados, para nosotros tenerlo presente, ¿no? E incluso poder accionar desde esas notificaciones. Después, bueno, también tenemos pronóstico extendido. Y acá, bueno, veíamos también lo que era una predicción de rendimiento, que vemos que no es solamente eh, a nivel numérico, sino que podemos conocer la distribución espacial de cómo rindió ese cultivo. Bueno, agrometeorología, acá precipitaciones, temperaturas, y, y de a poco vamos viendo información que se nos generó a partir de esa simple carga del primer polígono, ¿no? Acá, bueno, tenemos humedad superficial del suelo, crecimiento de biomasa, perdón, humedad del cultivo, estado de nitrógeno, y podemos recorrer y hacer distintos análisis. Ahora vamos a pasar al motor de inteligencia artificial, ¿no? Bien, acá, bueno, tenemos un disclaimer que nos dice que la IA no es solo para acelerar, sino que es para democratizar. Por ahí puede suceder que no todas las personas dentro de nuestra compañía comprendan al nivel de complejidad de lo que vimos recién. De hecho, yo no soy el más ducho para interpretar esos mapas. Por eso es que el concepto de que democratice el acceso, porque nos permite a nosotros interactuar con una interfaz muy amigable, que es un chat como los conocemos hoy en la actualidad, un bot, por así decir, un copiloto en realidad de inteligencia artificial, porque tiene otras capacidades, y lo vamos a hacer directamente preguntando con lenguaje natural e iterando como una conversación normal, ida y vuelta, hasta, bueno, obviamente obtener el tipo de respuestas que queramos. Mientras más contexto nosotros le demos, mejores van a ser la calidad de la respuesta que vamos a obtener. Entonces, digamos, acá el motor de inteligencia artificial, para que quede claro, digamos, permite a los usuarios no expertos que interactúen con datos complejos usando lenguaje natural, digamos. El productor pasa de navegar sistemas complejos a simplemente preguntar. Y ahí hay una serie de ejemplos, ¿no? Muy simples. ¿Por qué este ambiente está perdiendo plata? ¿Dónde conviene recorrer? Incluso si uno identifica, puede todavía traer más información al chat de la situación que vio y complementarla con la información que cargó previamente. Lo importante es que el chat va a estar comprendiendo de qué le estamos hablando, porque va a tener información contextualizada digamos, y personalizada, propia de nuestra gerencia, nuestra empresa, o bueno, de nuestro campo, digamos. Y acá hay otra frase interesante que, bueno, mucho se dice, ¿no? Que está este boom de la inteligencia artificial y que de alguna forma parecería que se viene a comer todos los puestos laborales y demás, y esto no es cierto, pero sí realmente aporta una potencia muy significativa a aquel que la implemente, a aquel que la use, digamos. Eh, es más, digamos, lo que se suele decir es que no te va a robar el trabajo una inteligencia artificial, pero sí aquel que compita contigo y que la esté usando, digamos. Así que bueno, acá vamos a ver un ejemplo práctico de cómo interactuar con un copiloto. El interfaz, como le decía, si ustedes ya han visto ChatGPT, que me imagino que es de los más conocidos, o está Gemini, por ejemplo, el interfaz es muy simple. Nosotros en el medio tenemos un chat contra, en este caso, bueno, un producto que se llama Eduardo, que además vemos que está segmentado por distintas verticales de negocio, ¿no? Es decir, si vemos ahí los filtros,
nosotros le vamos a indicar sobre qué campo y cultivo le estemos hablando, qué tipo de conversación querramos tener. Por ejemplo, puede ser sobre insumos, granos y servicios, negocio y finanzas, negocio inmobiliario, producción agrícola, agricultura de precisión y demás. Digamos, esto, ¿qué hace? Agrega una capa de contexto por detrás. Es decir, no solo voy a estar hablando de mis campos y cultivo y la pregunta que te voy a hacer, sino que, bueno, para que sepas que va orientado a este tipo de negocio. Y bueno, de entrada tenemos unas preguntas predefinidas que nosotros ya podríamos comenzar a obtener un informe o un análisis, podemos hacer nuestras propias preguntas e incluso si nosotros eh, tenemos de alguna forma un informe ya estandarizado o necesitamos siempre obtener ciertos datos, también podríamos confeccionar un tipo de informe y repetirlo siempre que querramos, digamos, ¿no? Bueno, acá vemos cómo el usuario introduce la pregunta, cuál es el requerimiento del insumo para un manejo variable por ambientes para la próxima campaña, y enseguida el copiloto da una respuesta, ¿no? Esto es lo interesante, que en minutos, segundos, obtenemos una respuesta mucho más precisa que, que probablemente incluso alguno de las personas involucradas en nuestro proceso, porque acá nos da la posibilidad de volcarle todo ese conocimiento que nosotros le transferimos a algún empleado o, bueno, a alguna persona que participe con nosotros de la gestión, y el copiloto va a enriquecer su base de datos, es decir, ya toda esa información histórica que venía teniendo, suma esta nueva información que nosotros le damos e incluso la recuerda para futuro. Entonces, de alguna forma vamos a tener un agrónomo disponible las 24 horas del día contra nuestra información, que es decir, él lleva un registro de lo que nosotros le fuimos volcando. Entonces acá la respuesta, bueno, a continuación se presenta un plan detallado para la compra de insumos, identificación de ambientes productivos. Acá vemos que este tipo de preguntas o de informes que nos generan siempre los podemos compartir, que eso es interesante, ¿no? Para tener una conversación y trasladarla o integrar a alguien del grupo, de nuestra empresa, lo que sea. Entonces, identificación de ambientes productivos, acá le recomiendo una dosis de siembra y fertilización. Bueno, le arma basado en una fórmula la demanda total de insumos e incluso le hace una recomendación de compra, ¿no? Acá lo que hace el copiloto tiene acceso a Internet y va y busca basado en la consulta que nosotros le hicimos. Es decir, nunca va a inventar información. La información es la que genera basada en los datos que le dimos, luego corriendo algoritmos predictivos, que estos algoritmos están estandarizados y recién se ponen a funcionar cuando tienen un grado de asertividad casi al 100%, digamos, o sea que, que sería muy, muy confiable, pero aún así está en nuestro criterio el ida y vuelta que tengamos con la conversación, ¿no? Porque muchas veces sucede que uno recomienda una de estas tecnologías y la persona se vuelca a hacer una pregunta muy simple y muy carente de contexto y claro, obtiene una respuesta súper genérica y enseguida esto lo echa para atrás, digamos. Por eso también hay que comprometerse en cierto grado con comprender esta arquitectura de 3 niveles para realmente al final del recorrido, que es donde nosotros participamos en mayor medida, que es interactuando con el chat y ya queriendo obtener información, avanzando sobre nuestro manejo, para realmente capitalizar esa experiencia, hay que tener entendido este proceso de esta arquitectura de 3 pasos, digamos. Bueno, acá paso un poco por encima nomás ejemplos de la respuesta, ¿no? Acá, perdón, es otra la pregunta, donde le pide el usuario que le haga un plan de manejo agronómico para la máxima rentabilidad. Acá está dentro de las posibilidades la imaginación de cada uno para profundizar sobre, bueno, cualquier detalle que uno quiera mejorar de su manejo, de su empresa o lo que sea.
Entonces acá enseguida el copiloto le presentó los datos base que tiene del cultivo, los indicadores agroclimáticos históricos, le hizo un análisis de los índices, le trajo, bueno, información de estado de nitrógeno, y, bueno, precio de recursos a producir. Bueno, ¿no? Esto lo podemos ir afinando, ¿no? A medida que interactuamos con el copiloto. Esto, bueno, el ejemplo, ¿no? Acá le hace un análisis integrado, recomendaciones de manejo, planificación de fechas de siembra y de cosecha, fertilización integrada, de precisión, nitrogenada, perdón, protección fitosanitaria eficiente, análisis económico y proyección de rentabilidad, ¿no? Bien, bien completo. Y nosotros podemos frenar sobre cada uno de los puntos donde algo nos hizo ruido y volver a consultarlo. No hay que casarse con la primera respuesta, ¿no? O bueno, en el caso de que la veamos bien, también uno le da para adelante. Entonces, acá este gráfico, que básicamente, bueno, presenta ahí la diferencia entre una respuesta genérica y una respuesta de negocios. Todo está asociado, ¿no?, a lo que veníamos hablando. Es el contexto y la infraestructura que tiene un copiloto especializado, es lo que le da la ventaja de realmente ser útil y transformarse en un asesoramiento experto, ¿no? Entonces, acá era el ejemplo, ¿no? Con una inteligencia artificial genérica, uno va y vuelca una pregunta muy simple: ¿cuál es el riesgo crediticio de mi cliente agropecuaria SRL? Y claro, no tengo acceso a información privada sobre agropecuaria SRL, no tiene contexto, no sabe a qué se dedica, y sería muy laborioso para nosotros volcar esa información en un sistema que no está especializado para eso, contarle y ponerlo en contexto. Por eso enseguida surgen las frustraciones a la hora de interactuar con una IA genérica. Y vemos cómo, por lo contrario, cuando lo hacemos con un chat especializado, enseguida podemos empezar a conversar sobre nuestros datos reales. Así que bueno, esa era un poco la idea, transmitir esta visión de los expertos, esta arquitectura de 3 pasos para realmente obtener valor al final de la cadena. Y bueno, ahora la propuesta es pasarle la pelota a ustedes, eh, que se motiven a utilizar inteligencia artificial y este tipo de herramientas. Y bueno, nosotros invitarlos a que nos hagan las consultas que quieran, a que si les interesa ver casos prácticos podemos conectarnos siempre que quieran. Y, y bueno, por mi parte no mucho más, agradecerles, y cualquier cosa, si alguno tiene una consulta ahora, los leo también. A ver si alguno... Bueno, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ahí los voy a estar contactando por mail, le voy a enviar un formulario por si les interesa hacer alguna consulta, si les interesa seguir eh, investigando alguno de estos temas, y de paso invitarlos que el próximo martes vamos a estar haciendo otra charla orientada más que nada a un enfoque de empresas, así que está muy interesante. Y bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias, que anden bien.